El, el material que subió al campus, ¿es todo lo que vamos a ver durante la carrera o es solamente de las primeras 3 clases? Yo les habilité para que ustedes tengan todo el material que se va a ver durante los 6 meses. Ah, buenísimo, genial. ¿Sí? Les habilité todo, o sea, tienen de acá hasta el fin del cursado todo el material que vamos a ver, excepto, les cuento, Vero ya cenó con la cara, ¿es mucho, Vero? Verónica. Ah, excepto que si nos sobra tiempo yo subo más material. Eso vamos a ir viéndolo a medida que vayamos pasando. Lo que está en el campus es lo básico que sí o sí vamos a ver durante los 6 meses. Después, si nos sobra tiempo, perfecto, vemos más. ¿Se entiende? ¿Bien? Bien. Bueno, la clase anterior habíamos quedado con el perfil, las habilidades y características del acompañante terapéutico. Habíamos dicho que el mismo tiene que tener respeto, responsabilidad, empatía, poder ponerse, ¿sí?, en el lugar de otro, tratar de controlar los impulsos, poner límites, esos límites que sean firmes pero no rígidos, debe tener también flexibilidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Bien. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver hoy son las especificidades de lo que es el encuadre del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Qué es importante acá? Primero, antes que nada, definir el concepto de encuadre dentro del acompañamiento terapéutico. Bien, primero tenemos el concepto tomado desde el psicoanálisis y el acompañamiento terapéutico, que funciona como una brújula, o sea, como un sostén de la estrategia de trabajo. Y luego tenemos lo que dice la Real Academia Española, o sea, el diccionario, que lo define a este verbo de encuadre con diferentes significados. El primero, encerrar en un marco o un cuadro. Bien. El otro es encajar, ajustar una cosa dentro de la otra. Y la tercera definición es encerrar o incluir dentro de sí una cosa. Bien, pero en lo que es la psicología, el encuadre hace referencia a la definición del rol, el espacio, los horarios, los honorarios, entre otros. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, las particularidades en lo que es el ámbito del acompañamiento terapéutico. Bien, ¿hasta ahí? ¿Se entiende lo que hace referencia el encuadre? Entra el rol, entran los espacios, los horarios, los honorarios. Bien, con respecto al rol del acompañante terapéutico. El rol del acompañante terapéutico debe ser definido y pautado, ¿sí?, en especificidad, obviamente, al paciente, también a su familia y también a todas las personas que integran esa estrategia de intervención, sean maestros, sean médicos, sean autoridades escolares. ¿Bien? El rol nuestro como acompañante terapéutico debe ser aclarado, que fue lo que habíamos hablado la otra vez con respecto a el cuidador, que muchas veces se confunde nuestro rol. ¿Bien?
Entonces, nuestro rol debe ser aclarado y también diferenciado de otras funciones. ¿Para qué? Para evitar esas confusiones. ¿Bien? Con respecto a lo que es el espacio, les pido que me cierren los micrófonos, por favor. Con respecto a lo que es el espacio, en el acompañamiento terapéutico, este espacio se debe fijar en cada caso, ¿sí? ¿Cuál será que el lugar de encuentro donde vayamos a trabajar? ¿Bien? En algunos acompañamientos terapéuticos, el espacio de trabajo puede ser el hogar del paciente. En otros puede ser hasta un bar, un club, una clínica si el paciente se encuentra internado. Bien, eso sería el espacio donde vamos a trabajar. Lo otro son los horarios. Los horarios se refiere a qué? A la frecuencia y a la duración de los encuentros. Bien, es decir, ¿qué día y a qué hora se realizan esos encuentros? Bien, y lo que son los cumplimientos del horario es muy importante. ¿Para qué? Para devenir del acompañante terapéutico. ¿Sí? En el caso de que intervenga la familia. Esto también debe estar informado de cuáles serán los días y cuáles serán los horarios del acompañamiento. ¿Sí? Y en el caso de que el acompañante terapéutico decida realizar algún cambio en esas variables, siempre debe ser informado al paciente con anticipación y si fuera un niño nuestro paciente, a alguien que, o si fuese un niño o alguien que no se pueda manejar solo, se debe informar al padre o al tutor. ¿Bien? Con respecto a los horarios, acá en esta variable hace referencia a cuánto se paga por el acompañamiento, a quién se paga y cuándo se hará. Bien, es también muy importante aclarar este punto desde el inicio del acompañamiento terapéutico. Bien, tenemos que definir cuáles serán el valor de la hora o de la jornada de trabajo. Bien, también lo otro que debemos definir es será, a ver cómo lo digo, será el responsable de realizar el pago. O sea, ¿quién me va a realizar a mí el pago? ¿Bien? En algunos casos puede ser la familia. En otros casos puede ser hasta el mismo paciente quien cumpla esta función. Y por último, lo que hay que aclarar es la frecuencia del pago y a quién se le va a pagar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque algunas veces se abona al terapeuta, en otros casos se le abona al coordinador del acompañante terapéutico. Y en otros casos se le abona directamente al acompañante terapéutico o al auxiliar. ¿Bien? Bien. En caso de que haya salidas o paseos, eso debe pautarse previamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque alguien tiene que absorber ese gasto. ¿Se entiende? Muchas veces necesitamos traslados. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces esos paseos o esas salidas, el que abona o somos nosotros o
es el mismo paciente. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, a lo que voy, que es muy importante aclarar todo lo relativo a estas interrupciones que pueden aparecer, que esté reglada. A lo que refiero con esto son a vacaciones, a imprevistos, ¿sí? A modalidades a tomar frente a algunas llegadas tarde, quizá, a ausencias del paciente también, ¿sí? Entonces, todo esto debe sostenerse y fijarse con el paciente, y en el caso de que el paciente, como habíamos dicho, sea menor de edad o sea una persona con ciertas dificultades, con su familia, en este caso. Sí, Noelia, que tenés el micrófono cerrado. Quería saber si la carga horaria la tenemos que poner nosotros. Sí. ¿Qué sucede? Muchas veces trabajamos más de 12 horas y no podemos. Muchas veces cuando te piden cubrir muchas horas de trabajo, lo que uno le recomienda, por ejemplo, a la familia, es que haya 2 acompañantes. Claro. ¿Sí? Después eso va a depender de cada uno. Sí, y si el paciente se tiene que trasladar así justo en horario que nosotros nos toca estar con ellos, ¿nosotros es nuestra obligación acompañarlos o no? Depende, si va a una terapia, sí. Si Sí. te toca, por ejemplo, estás trabajando con un niño y en ese horario el niño tiene que ir al colegio, tiene que hacer alguna actividad, debes acompañarlo. Sí, porque es tu horario laboral. Bien, genial. Gracias, profesora. O vamos a suponer, estamos con una persona con cierta discapacidad motriz, o sea que le cuesta caminar o anda en silla de ruedas, simple. Tiene que ir al supermercado, tiene que comprar algo en el supermercado. Ah, no, yo no lo acompaño al supermercado. ¿Por qué no lo vas a acompañar al supermercado? En tu horario laboral. Otra cosa es que el paciente te diga, cociname. Claro, eso ya no nos... Ahí ya hablamos de otra cosa. Claro, ese no es nuestro rol. No. Bien. ¿Se entendió? Sí. Bien. Maricel. Buenas tardes. Siguiendo lo que dice Noelia, ahí dice que, bueno, se suele que cada encuentro por acompañantes de 2 a 4 horas por día sería, por cada Lo persona. recomendable es que uno no haga más de 4 horas por día. ¿Podés ir toda la semana con una Sí. paciente Sí. de 2 a 4 horas por día? Sí. ¿Es quién lo decide? ¿El médico o vos? O sea, primero que hay que ver con quién estás trabajando vos, si estás trabajando particular o estás trabajando para alguien. Particular, uno decide lo que quiere. Maricel, vos decís, yo quiero trabajar 12 horas. Y bueno, si quieres trabajar 12 horas, nadie tiene por qué decirte no trabajes 12 horas. En cambio, si trabajas para una obra social, para algún otro tipo de institución, lo que recomiendan es que no sea más de 4 horas diarias. Por ejemplo, en un centro de día, si trabaja, ellos te dicen que diga, por ahí pienso, no sé, en los centros de día por ahí trabajan de corrido, de 8 a 4, por ejemplo, acá hay uno que trabajan de 8 a 16, Sí, y ahí hacen ellos te 8 dicen, ahí ellos te dicen hacer las 8 horas por día, o vos haces 2 o 4 nomás. Sí, eso ya depende de cada uno. Hay gente que trabaja las 8 horas de corrida, no es lo recomendable, pero Lo hace. chicos,
vivimos en un país donde no nos podemos dar el lujo de decir trabajo 2 horas, 4 horas por día. Lamentablemente es así. Si nos vamos a guiar, claro, si nos vamos a guiar solo por lo que recomiendan, lo ideal sería no trabajar más de 4 horas por día, pero no vamos a la realidad, dijo uno. Claro, sí. Y en lo que usted recién decía, que si vos entras particular a una casa particular y te dice, tenés 2 horas con esa persona y vos llegás y te dice, che, vamos al súper o acompáñame, tengo que ir al centro, vos tenés que acompañarlo y volvés. Sí. Y capaz que en el súper te demorás 1 hora y media y se cumplen las 2 horas y te va, o tenés que volver y empezar con él a trabajar. Depende para qué la familia te ha contratado. Si el paciente, en el horario que vos estás, el paciente tiene que hacer algún tipo de actividad, le tenés que hacer, vamos a suponer, como habíamos dicho antes, una persona que tiene dificultades motrices, y en el tiempo que vos estás es para que vos te dediques a ayudarle a hacer ciertos ejercicios de movilidad y demás, las 2 horas se te fueron y vos tenés que cumplir tu trabajo. En cambio, si vos estás con ese paciente 8 horas diarias, ¿sí? Y el paciente tiene que ir hasta el supermercado, sí vas a tener tiempo para acompañarlo al supermercado. Claro, sino que busca otro momento para por eso, claro, por eso, como dije, hay que aclararlo de entrada. Hay que escuchar a la familia en este caso, qué es lo que quiere, para qué me contrata. Después lo demás, las reglas son nuestras, y acuérdense que somos presos de nuestras palabras. O puede llegar a ser que vos entrés y el paciente no quiera verte, ¿y qué haces? Te tenés que ir. Sin previo aviso. No, como habíamos dicho al principio, primero nosotros tenemos que tratar de generar un vínculo con el paciente. Sin vínculo, el paciente no va a poder hacer ni sus terapias ni nada, y nosotros no vamos a poder cumplir nuestra función. Profe, sí. Yo pensé que depende el diagnóstico, digamos, era lo que las horas que le destinabas al paciente. ¿Cuántas horas mínimas deberían ser? ¿O es un estándar para todos? Es un estándar para todo. Es como decirte, yo te contrato, perdón Belén que te pongo acá de ejemplo, pero te veo justo, Belén para que me cuide a la nena en el horario que yo trabajo. Yo trabajo 4 horas. Belén va a estar 4 horas en mi casa, en mi domicilio, cuidando a mi nena. Lo mismo va a pasar con el paciente. Va a depender todo de qué es lo que el paciente necesite de nosotros. Ok. ¿Bien? Porque si, o sea, hay que tener un poco de coherencia también nosotros, si nos contratan y nos dicen que estemos con el paciente, vamos a suponer, 4 horas diarias, ¿bien? Y el paciente no nos necesita realmente 4 horas diarias. Uno tiene que decir, me parece que poniéndose del lado de la familia, decir, mire, a mí me parece que, vamos a suponer, con 3 horas es suficiente, haríamos los ejercicios, saldríamos a lo mejor a hacer algo recreativo, no sé, la plaza se me ocurre, y ya es suficiente, no hace falta a lo mejor que esté 6 horas. ¿Sí? Pero eso va a depender todo de nosotros y de lo que quiera el otro. ¿Bien? ¿Se entendió? El tiempo, sí, y por ejemplo, el tiempo del tratamiento, eso, en caso de que lo tengamos que diagnosticar nosotros, como... Vos no diagnosticás, no sos médico. Ok. El que diagnostica es el médico. Ni un enfermero diagnostica, el paramédico no diagnostica, nadie.
lo diagnostica el terapeuta, psicólogo, psiquiatra o médico. Nadie más diagnostica nada. Él es el que dice si son 2 meses, 1 año, 5, lo que sea. Okay. Exactamente. ¿Y hoy en día cuánto está cobrando un acompañante terapéutico? Depende en qué provincia y depende de lo que la familia te quiera pagar. Después les busco bien, porque creo que hubo un aumento ahora este último mes y no lo tengo acá. Y si quieren se los busco y lo pasamos por el grupo de WhatsApp. Pero también todo depende de para quién trabajás. Las mutuales pagan una cosa, particular se cobra otra cosa, todo tiene su variable. Entonces tenemos ¿Bien? que fijarnos así depende de la provincia, entonces de cada uno. También. Bueno. Mayormente nosotros, ¿qué hacemos? Nos guiamos con nuestros colegas. ¿Sí? Bien, la última, Flavia, así puedo seguir. Hola. Sí, yo tenía la duda, este curso es de acompañamiento de forma privada, es decir, nosotros no trabajamos con obras sociales. Privado o particular, como ustedes decidan. Este curso es de asistente en acompañamiento terapéutico. O sea que para trabajar con obras sociales tendría que ser en reintegro. Exactamente. Y depende qué obra social, porque hay obras sociales que directamente ellos quieren acompañantes terapéuticos, que la carrera dura 3 años. Claro, sí. Entonces, ¿tenemos que nosotros darle una boleta, una factura o algo para que sea un reintegro? Mayormente te piden que seas monotributista. ¿Bien? Bien. ¿A dónde me quedé? Bien. Entonces, todo lo que sea referido al encuadre es pautado a través de ¿qué? De un contrato, ¿sí? En el cual están presentadas todas estas variables que nombré anteriormente, ¿sí? Luego de haber sido obviamente acordadas y consensuadas con el paciente, con el familiar. ¿Bien? Otra cosa es la modalidad. Bien, tenemos la modalidad, por ejemplo, institucionales, que es cuando el acompañante terapéutico se inserta en una institución acorde a una estrategia de equipo, en el caso que puede ser escuelas, hospitales, psiquiátricos, geriátricos, hospitales de día, hospitales de noche. ¿Bien? Entonces ahí uno se puede insertar con el fin de acompañar un sujeto a partir de la demanda de ese equipo. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Lo otro son los acompañamientos ambulatorios. En este caso, lo que es el acompañamiento se desarrolla fuera de la institución. ¿Bien? Entonces, desde lo que es el abordaje terapéutico institucional o de un consultorio privado, el equipo sosteniente hace un abordaje en lo que es la cotidianidad de este sujeto, de este paciente. ¿Bien? Entonces, en esos casos, ¿sí? Cuando ese acompañamiento es ambulatorio, es más importante la claridad del encuadre y el contrato de trabajo. ¿Bien? Ahí el acompañante terapéutico o el auxiliar debe coordinar la frecuencia, el lugar, la hora del acompañamiento según las estrategias planeadas por ese equipo de trabajo.
¿Bien? Lo que es el acompañamiento también puede intervenir un acompañante terapéutico o un auxiliar o varios acompañantes. ¿Bien? Bien. ¿Qué sucede? Cuando esa estrategia incluye a varios AT, es recomendable que se incorpore un coordinador, que es lo que habíamos visto, creo que en la clase anterior habíamos hablado de eso, o la otra, un coordinador, bien, que esté a cargo de ese equipo. Bien, lo otro son las internaciones domiciliarias. Bien, esto en caso de ser necesarias, se cubren todas las horas del día con un grupo rotativo de acompañantes. ¿Sí? Lo que es importante acá en las internaciones domiciliarias, es muy importante que evaluar bien la implementación. ¿Por qué? Porque tiene un alto costo. ¿Sí? No solo económico, sino un alto costo de desgaste del equipo, porque ustedes tienen que dividir el día, las 24 horas, en 2, 1, 3 acompañantes. ¿Bien? Entonces, para que se armen esos turnos rotativos, tenemos que abarcar esas 24 horas que lleva el día. Entonces, tenemos las horas diurnas y las horas nocturnas. ¿Bien? Por eso acá es importante que haya un coordinador del equipo. Bien. Bien. Con respecto a... Con esto terminaríamos lo que es el encuadre. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Me quería preguntar algo? ¿Alguien? ¿Alicia? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Recién me pude unir al grupo, por eso lo abrí el micrófono. Estaba más Bueno, en el internet. no hay problema, Alicia. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar a lo que son las áreas de inserción. ¿Sí? Si bien lo que es el acompañamiento terapéutico, en un primer momento, ¿sí?, surgió para abordar a aquellos pacientes con patologías severas que presentaban un desafío para el terapeuta, como era la psicosis, las adicciones. Con el pasar del tiempo se ha ampliado ese campo de abordaje y hay diversas patologías y diferentes contextos. ¿Sí? ¿Qué sucede? A medida que el campo ese de acción se va ampliando, nos vemos obligados ¿a qué? A pensar y a formular otras teorías y otras técnicas para cada una de estas áreas. Bien, con respecto a estas áreas, podemos nombrar las adicciones, la bulimia y la anorexia, depresiones, trastorno del estado de ánimo, fobias, ataques de pánico, ¿sí?, pacientes con riesgo suicida, psicosis, retraso o discapacidad mental, autismo y trastornos graves de infanto-juvenil. También podemos nombrar que niños con dificultades de integración escolar, otras patologías, tanto genéticas, neurológicas, en niños, en adultos, la tercera edad,
pacientes con cuidados paliativos. Bien, hay diversas patologías y también diversos y diferentes contextos donde nosotros nos podemos desempeñar. Bien. Como habíamos dicho antes, lo primordial es lo vincular. Bien. O sea, el vínculo entre el acompañante terapéutico y el acompañado. Y tiene diferentes momentos. Tenemos en un primer momento que es el inicio de la relación. ¿Bien? Al inicio de la relación, en ese primer momento, las actitudes dominantes al comienzo de esta relación del paciente con su acompañante puede ser sospechosa y desconfiada, ¿sí? Abrupta o también prematura. ¿Sí? Entonces, cuando este sentimiento predomina, o sea, ese malestar, esa sospecha, esa desconfianza, se evidencia un marcado predominio, podríamos decir, de lo que es la ansiedad, que genera conductas tendientes a la distancia, a poner freno a todo lo que pueda propiciar un proceso de integración y colaboración con el tratamiento. En cambio, cuando predomina esa transferencia masiva abrupta, se produce que una mala relación con características casi simbióticas, donde predomina una marcada idealización de la persona acompañante. Bien, luego tenemos un segundo momento, que es el momento de mayor aceptación del vínculo. ¿Qué sucede? Luego de un tiempo de reconocimiento y la relación entre el acompañante y el paciente comienza a ser más accesible para ambos. ¿Bien? La empatía y lo que es el sentido común del acompañante se hace que muy necesario. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder uno desplegar. Bien, desplegar que las distintas maniobras terapéuticas fijadas en la estrategia de abordaje que el equipo pueda establecer. Profe, Bien. ¿y Sí. cuánto nos debería durar, digamos, el generar el vínculo? Y el tiempo? vínculo va a depender también de tu paciente y de vos. Yo puedo generar, es como un vínculo de amistad con una persona que recién conoces. Vos recién la conocés y sí, hay desconfianza, no sé quién es, no sé qué hace, no sé a qué se dedica. Es exactamente lo mismo. No hay un tiempo de esa relación. A algunos les puede llevar una semana yendo 3 veces por semana y ya generó un vínculo y el paciente lo aceptó y el paciente entiende por qué estamos ahí. Nosotros también llegamos a decir, este paciente es accesible, vamos a poder hacer esto, vamos a poder hacer otro. Pero una persona, siendo sincero, como decimos, es imposible terminar de conocerla. Nunca. Bien, nosotros lo que tenemos que lograr primordialmente es que ese paciente nos acepte. Que comprenda por qué estamos ahí, para qué estamos ahí. Bien, no hay un tiempo. ¿Sí?
En lo que es este segundo momento, que es la mayor aceptación del vínculo, podríamos decir, lo que son las actividades ya se pueden ir planificando junto con el paciente, ¿sí? Siempre, obviamente, que este paciente manifieste una actitud de mayor compromiso con el tratamiento. Profe, ¿Bien? ¿puedo hablar? Sí. Yo trabajo en una casa de atención y acompañamiento comunitario para las personas con consumos problemáticos. Soy operadora en esa casa. Y tenemos psicólogos, acompañantes terapéuticos y demás. Cuando ingresó una acompañante terapéutica a la casa, eh, obviamente tuvimos mucha concurrencia de personas que habían estado internadas, que se enteraron de lo que hacíamos y demás, y empezaron a llegar pacientes. Pasó que ¿Fueron por su propia voluntad o no? algunos sí, otros por la familia. Bien. Puntualmente hubo un paciente que llegó y yo le hice la admisión a la casa porque pasan primero por los operadores, nosotros le comentamos de los psicólogos, de los acompañantes, los talleres gratuitos que tenemos y demás, y ellos deciden si se quieren sumar o no. Pasó puntualmente con un paciente, con un atendido, eh, que había estado internado en una clínica de rehabilitación en San Luis, yo soy de Villa Mercedes, y le dieron el alta con la condición de que él no cortara su tratamiento voluntariamente, así que él siguió con una psicóloga, pero la psicóloga no logró tener feeling con él y él decidió acercarse y la familia le hizo llegar a nosotros y él por su voluntad vino. Pasó que con la acompañante terapéutica los primeros días le costó mucho tener afinidad y como él siempre que venía charlaba conmigo, me comentaba las cosas que le gustaban hacer, qué cosas no y demás, la acompañante terapéutica decidió agregarme a la contención de él. Y logramos que él se distrajera con distintas cosas, con distintas actividades y se abriera un poco más. Por ahí le costaba decirle ciertas cosas al acompañante que me las transmitía a mí y yo charlaba con él si él estaba de acuerdo con que yo le dijera al acompañante. Y él me decía que sí porque no se sentía del todo en confianza todavía para hablarlo con ella. El tema, por ejemplo, del ajedrez, que había ciertos momentos de la terapia cuando estaban haciendo ciertos ejercicios, él necesitaba como salir afuera y sentía esa necesidad, esa ansiedad de fumar, él consumía marihuana y aparte otras sustancias, de fumar y demás, y que no sabía cómo manejarlo. Entonces siempre se terminaba yendo a mitad de la sesión y dejando al acompañante en la nada. Entonces, ella siempre cuando lo veía inquieto me llamaba, trataba de charlar conmigo y demás, y yo le sugería a la acompañante terapéutica si podíamos salir cuando él estaba inquieto a una plaza saludable que tenemos enfrente de la casa, para que él se distrajera, le gustaba mucho hacer ejercicio, y como yo estoy, aparte de esto, estudiando gestión deportiva, como que pegamos mucha onda en ese sentido, y a partir de ahí se amoldó mucho a mí y al acompañante. El tema es que cuando el acompañante decidió pasar como a otro nivel con él, yo ya quedé en segundo plano, a mí ya no me necesitaban para otras cosas, pero él seguía pidiendo que por favor yo estuviera porque se sentía seguro cuando sentía que le iba a venir un ataque de pánico o cosas así, se sentía más contenido. Entonces la acompañante terapéutica empezó a traerlo los días que yo estaba puntualmente. Eso que hizo la AT, ¿estuvo bien de dejarlo que él decida sobre sí mismo, más allá de que obvio sí es correcto, pero de agregar a una persona externa al tratamiento? Sí, en este caso sí, fue excelente lo que hizo el acompañante, porque este chico se sentía cómodo con vos.
vos te pones a pensar, él está haciendo o hizo el tratamiento porque estabas vos, no lo hizo por el acompañante. Nosotros tenemos que buscar todas las estrategias que podamos para que el paciente siga su tratamiento. Bien, si nosotros vamos a tratar mayormente con chicos, por ejemplo, con niños pequeños, piden por su mamá. Nosotros no le podemos decir a la mamá, no, andate a la habitación de al lado, que yo tengo que trabajar con el niño. Tenemos que buscar la mayor confianza de él. Nosotros cuando vamos a trabajar con un paciente, no siempre tenemos que estar solo con el paciente. No hace falta. Nosotros lo que tenemos que lograr es que ese paciente siga el tratamiento, que ese paciente mejore. Está excelente lo que hizo el acompañante, en este caso con vos. Lo que hubiese estado mal por ahí es que si en esta segunda etapa que vos me decís, el acompañante te hubiese dicho, no asistas más, porque seguramente ese paciente no hubiese seguido con el tratamiento. ¿Qué hizo la acompañante en este caso? Se adaptó a que el tratamiento lo va a hacer en el horario que vos estás, porque sabe que si el paciente te necesita, está ahí, te tiene a vos. Claro, porque en este justamente caso eso. sos su contención. La psicóloga que tenía el paciente le decía a la TEC que solo tenía que estar con ella, que tratara de que reforzara el vínculo con ella y de no meterle más personas a su vida, porque también le costaba eso, el vínculo con las personas y la reinserción en su familia, porque fue un caos después de que él salió de la internación. Entonces la T sugirió a la familia que se cambiara de psicólogo, obviamente muy de a poco, muy despacio, y hablándolo con el paciente, y lograron cambiar de psicólogo y demás. Le plantearon al psicólogo todo lo que venía pasando, y el psicólogo le dijo que estaba perfecto, que hubiesen cambiado, porque a una persona que recién sale de una internación de tanto tiempo y le cuesta la reinserción a la familia y a la sociedad, no se le podía cortar el único vínculo o la única seguridad que él estaba teniendo. Pienso exactamente igual. Me parece una aberración que la otra psicóloga haya dicho lo que dijo, más allá de que no me voy a meter con el trabajo de cada uno, pero ¿cómo le vas a cortar el único vínculo que a lo mejor este paciente tenía dentro de la institución donde estaba? En este caso eras vos. Claro, actualmente ese paciente siguió el tratamiento, esto pasó más o menos hace un año, ese paciente siguió y actualmente está trabajando, va mejor con las cosas en su familia, se está viendo de que si está preparado o no para volver a vivir solo y para volver a tener contacto con sus hijos que son menores aún. Y bueno, y me pidieron de que si yo podía estar en los encuentros con los hijos, ya que él no está del todo reinsertado en la familia, en la sociedad, hay cosas que aún le cuestan mucho, y me pidieron eso, y yo no me sentía aún con la capacidad de estar a la altura de ciertas situaciones. Entonces decidí meterme a estudiar acompañante terapéutico como para tener más herramientas para ayudarlo, porque tampoco me parecía justo, porque yo no me sentía capacitada, dejarlo en la nada y que se arreglara como pudiera con la acompañante terapéutica. Exactamente. Hermoso gesto de tu parte, es así. Es como cuando te llama a tu amiga porque le pasó X situación y uno muchas veces no sabe cómo reaccionar, pero no importa, vos estás ahí de igual manera. Esto es exactamente lo mismo. ¿Bien? Vamos a terminar con lo que estábamos viendo. Con respecto al vínculo,
Luego tenemos el tercer paso, que el tercer paso es la consolidación de ese vínculo. ¿Sí? Que acá es como habíamos hablado alguna vez, que es difícil hacer una división en etapas de la evolución de una relación que es afectiva, pero que a la vez es una relación terapéutica. Eso a no olvidarlo. ¿Bien? Bien. Con respecto a esta consolidación del vínculo, nos referimos al momento del proceso en el que el paciente y el AT comparten algo más que un contrato de trabajo con un objetivo a cumplir. ¿Sí? Y el cuarto momento es la finalización del acompañamiento. Bien, podemos acá distinguir dos modalidades en lo que es el cierre de un proceso de acompañamiento. La primera es aquella que desearíamos de antemano. Una separación planificada, una separación gradual, respetuosa del tiempo del paciente, ¿sí? Y también acá lleva a una elaboración del duelo por la despedida. Y la otra modalidad son las separaciones abruptas, en aquellas situaciones donde el paciente es arrancado, podríamos decir, del tratamiento, sin un espacio, ni un tiempo, ni siquiera para explicitar esas sensaciones que despertaba en él esa dicha interrupción. ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Hasta ahí? Bien, perfecto. Vamos a comenzar, ya que nos quedan 10 minutos, denme un segundo, con lo que es, hoy tengo un bichito que me da vuelta y me está molestando, con lo que es el código de la ética. ¿Sí? El código de la ética, hay un código que es de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, que tiene como propósito proveer tanto principios generales como normativas deontológicas orientadas a las situaciones con el que puedan encontrarse los acompañantes terapéuticos en el ejercicio de su profesión, estableciendo así que reglas de conductas profesionales que hay que regir según nuestra práctica. Bien, este código cuenta con una introducción, con un preámbulo, con declaraciones de principios y también con una sección de disposiciones deontológicas. Bien, en lo que es de introducción, no lo vamos a leer al 100%, le voy a dar solo algunos códigos. En lo que es la introducción, expresa que la intención y el alcance de esa aplicación de lo que es el código de la ética, en lo que es el preámbulo y las declaraciones de principios, constituye objetivos deseables que guían a los acompañantes hacia lo más elevado ideal de lo que es el acompañamiento terapéutico y también expresan así lo que es el espíritu de lo que es el código. Y luego tenemos lo que son las disposiciones deontológicas que,
establecen reglas de conductas profesionales, las cuales expresan deberes que afectan a todos los acompañantes y asistentes terapéuticos. ¿Bien? Bien. Profe, eso de la ética Sí. que acabas de nombrar, ¿está para poder imprimir donde dice ética en la intervención del acompañante terapéutico o concepto de ética, lo que acabas de contar? El primero que nombraste. En el primero que nombraste creo que está, no me acuerdo ahora bien, pero los dos que dice ética, en los dos lo van a encontrar. No me acuerdo si te digo te voy a mentir. Si uno no es un video. Me mataste. Así que te voy a mentir si te digo que uno es un video. No estoy segura. Bien. Bueno. Sí. No, está bien, me fijo después bien en el campo, porque yo imprimí, dice ética en la intervención del acompañante terapéutico, tiene dos, la ética social, porque incluye al otro en la propia vida y nada más, y después dice concepto de ética. Bien, sí. O sea, yo lo que estoy diciendo ahora, que le estoy comentando 100% lo que es el código de la ética, ustedes no lo tienen ahí en el PDF. ¿Sí? Sí. Bien, yo lo que quiero que sepan de lo que es el código de la ética es que tiene declaraciones de principio. Por ejemplo, el respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Y el acompañante terapéutico, ¿qué hace? Se compromete a hacer propios principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, guardarán que ese debido respeto a los derechos fundamentales, a la dignidad, el valor de todas las personas, no participarán en prácticas discriminatorias, respetarán lo que es el derecho de los individuos a la privacidad, a la confidencialidad, a la autonomía, a la autodeterminación. Bien, luego hay competencia, donde el AT se compromete a asumir niveles elevados de idoneidad en su trabajo. ¿Sí? Reconocen las fronteras de sus competencias particulares y también las limitaciones. Bien, entonces proveerá servicio solamente a aquellos que están capacitados o experimentados. ¿Bien? Bien. También en esto de la competencia, en el código, dice que tendrán en cuenta que las competencias que se requieren en lo que es asistencia, enseñanza o estudios de grupos humanos varían con la diversidad de dichos grupos. Entonces, otra cosa que dice el código es que los AT se mantendrán actualizados en el conocimiento tanto científico como profesional. ¿Bien? Lo otro es que compromiso profesional y científico, que lo nombramos recién, que el acompañante se compromete a promover el acompañamiento terapéutico en cuanto a saber científico. Bien, y en su trabajo asumirá sus responsabilidades profesionales a través de
constante desarrollo personal, científico, técnico y ético. ¿Bien? Luego tenemos lo que es la integridad, donde el acompañante se compromete a promover la integridad del quehacer científico, académico y de práctica de acompañamiento terapéutico. Bien, al informar acerca de sus antecedentes profesionales y curriculares, sus servicios, sus honorarios, investigaciones o docencias, y no hará declaraciones falsas o engañosas. ¿Bien? También se desempeñará en ser consciente de sus sistemas de creencias, valores, necesidades y limitaciones y del efecto que esto tiene sobre su trabajo. Luego tenemos lo que es la responsabilidad social. Discúlpenme. Ahí. Tengo que entrar al otro grupo. Pero quiero terminarle con esto. Luego le decía que teníamos la responsabilidad social, donde el acompañante se compromete a asumir su responsabilidad profesional y científica hacia la comunidad y la sociedad en la que trabaja y vive. ¿Sí? Este compromiso es coherente con el ejercicio de sus potencialidades analíticas, creativas, educativas, críticas y también transformadoras. ¿Bien? Bien. Lo que me va a quedar para la clase que viene, para seguir con el tema de la ética, son las normas deontológicas, que son artículos que quiero que ustedes los sepan. Bien, por eso se los quiero nombrar. Tenemos, por ejemplo, los artículos con respecto a derechos del acompañante terapéutico, tenemos los deberes respecto a sus colegas, ¿sí? Tenemos lo que es el secreto profesional, los deberes inherentes al ejercicio profesional, los deberes fundamentales del acompañamiento terapéutico, bien, entre otras, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Bien. Y sí, profe, les quiero, perdón, ahí está. Y otra cosa que les aclaro, ay, se me fue, ahí está, es que no hay trabajo práctico todavía y no hay examen. El trabajo práctico de los casos recién lo van a poder hacer después de la próxima clase que termine esto de la ética. ¿Bien? ¿Sí? Bien, ahora sí. Sí. Nos vemos entonces el próximo martes. Disculpe, Profe, profe, disculpe. la molestia. Sí, decime, Los temas estos que Alicia. estuvo dando sobre la ética están en los primeros PDF que mandó. Sí, antes de los casos, exactamente. Ah, Donde bien. comienza el segundo PDF. Ahí estaba mirando y está lo que habla de la ética, donde empieza el segundo PDF.